personas, advertirles que están grabadas, ¿cierto? Entonces, pues ya saben ustedes, vamos a comenzar a grabar la clase. Y bueno, también saben ustedes que envío la clase, la envío por WhatsApp y la envío mando el enlace y lo envío por el correo. Pero también no me quedo pues con el archivo, con la, con el enlace que por defecto le da a usted la aplicación de Meet, ¿no? La aplicación del Google, ¿no? Yo voy más allá, yo me demoro un poco más en mandarlo. Es más, a ustedes deben tener dos grabaciones de la clase en muchos momentos, en todas las clases, pero es porque yo lo pongo en un canal público de YouTube. ¿Qué garantía tengo ahí? Que todos en cualquier parte del país, de cualquier región, incluso del mundo, pues pueden acceder. Incluso se presta mucho para acceder desde dispositivos. Es decir, estoy tratando como de contribuir mucho más a la conectividad, ¿sí? Porque pues es similar cuando uno consulta un video de estos, de música y demás, ¿sí? Entonces hago eso. Bueno, quiero preguntar, ¿alguien tiene dificultad con ese enlace de la clase? ¿Quienes los han revisado, quienes ven la clase? ¿O a alguien no le ha llegado nunca una sola clase de estas de lectoescritura? ¿No? ¿Está bien? Bueno, entonces les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy, jueves 18 de marzo de 2021. Esta clase corresponde al curso Lectoescritura, el grupo 02. Muy bien. Voy a compartirles a ustedes la agenda del día de hoy. Tenemos en pantalla, Yasmín, la agenda. Sí, profe. Yasmín, ¿nos colaboras leyendo la agenda del día de hoy, por favor? ¿Quieres hacerlo? Sí, profe, ¿me escuchas? Sí, señora, y Claro que creo que sí. todos sí. Dice, uno, No, agenda, lecturas. sesión, Ah, diga. ok. Muy bien. Agenda, sección 18 de marzo del 2021. Uno, lecturas. El tema, dos modos de contar y volver a narrar. Dos, relaciones textuales, conectores, deícticos, talleres, conectores uno, conectores 2, de, Deícticos. profe, me era enredada esa palabra. Deícticos. Repítela. Realmente no sé qué significan. Ya vamos a ver. Deícticos. Deícticos. ¿Sí? Deícticos uno y deícticos 2. Muy bien. 3. Asuntos y cuestiones de la comunicación. Hoy vamos a aprender, gracias Yasmín, qué es un deíctico. Es unos elementos gramaticales que utilizamos y vamos a aprender qué es un deíctico. Y además, cómo se componen los deícticos, además de los conectores. Es el segundo punto, casi la segunda parte, la última parte de la clase. Y la primera parte de la clase tiene que ver con las lecturas, el tema o modos de contar y volver a narrar. Son unas lecturas que recuerden ustedes que hace 20 días las anuncié, son la tarea pues que tenemos, entonces vamos a trabajar con esas lecturas. Entonces vamos a comenzar la clase, van ustedes a sustentar las lecturas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada quien va a decir pues, su experiencia con la lectura. Yo no voy a sacar al tablero ni voy a preguntar, simplemente quien vaya haciendo su aporte voy haciendo la valoración, es decir, voy poniendo la nota, la valoración de esa nota que corresponde al primer seguimiento. Entonces, así como a mí me gusta mucho que sea de manera espontánea. Yo llamo así jocosamente sacar al tablero cuando no hay nadie. Entonces me toca coger hacia al azar y decirle a alguien, ¿cierto? Si eso llega a pasar, empiezo a sacar gente al tablero, pero creo que no. ¿Quién quiere comenzar? Las lecturas, ¿qué creo yo, qué aspiro yo y qué recomiendo? Que hayan hecho la lectura, lógicamente. Repito, hace 20 días hablamos de ellas, indicamos dónde estaban en el blog y en el Dropbox, que hayan tomado nota, ¿sí? Pues aquí no nos da para ver, tener el documento impreso, como para uno rayar y subrayar. Entonces tomamos nota y hacen un resumen para poder intervenir aquí en este espacio de socialización, ¿sí? Entonces, adelante. Vamos a comenzar con la primera lectura del texto. Comencemos hablando de las tres lecturas en general, qué les pareció la lectura, qué dificultad tuvieron, y comenzamos a hablar en su orden de la lectura del texto y de las otras dos lecturas, dos modos de contar y volver a narrar. Esas dos últimas son del profesor Juan José Hoyos, la primera es de la profesora Marina Parra. Entonces, comencemos. ¿Quién comienza, por favor? ¿Quién comienza? A la una. ¿Quién comienza a las dos? Comencemos aquí, vamos a mirar aquí para que no suene lo menos traumático posible. Vamos a mirar aquí, vamos a hacerlo al azar entonces. Kenia, por favor, comienza a hablar de la lectura del tema.
¿Qué te pareció? ¿Cómo la trabajaste? Buenas tardes. Buenas Pues en tardes. general me pareció bien importante, pues, porque son cosas que como que hay presentes cuando uno lee un documento o realiza, por ejemplo, un ensayo, pero que no tiene conocimiento cómo se estructura, por así decirlo. Entonces el tema nos hablaba de cómo se produce el texto escrito y que esta tiene una estructura de texto que, que se divide en dos: el contenido y la forma de expresión. El contenido se organiza en forma jerárquica para, para que se pueda comunicar al receptor. Y la segunda era una expresión lingüística de ese pensamiento previamente. Entonces nos habla de que además cada tipo de texto tiene unas reglas de formación que determinan el orden de la aparición de cada categoría. Por ejemplo, nos da un ejemplo de el ensayo, de que primero va la introducción, luego el desarrollo, por último la conclusión. Genial. ¿Usted leyó ese documento antes o después de haber mandado la segunda versión del ensayo? Antes. ¿Sirvió? ¿Fue Sí, útil? señor. Bien. ¿Ese ensayo es de quién el que usted está hablando? Ese es el tema, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y quién es el autor? No recuerdo la verdad en ese momento. Bueno, ¿y el artículo y el ensayo es de qué? ¿De qué libro es? ¿De qué publicación? Bueno, Kenia, mi intención no es hacerla quedar mal porque, bueno, te está demostrando que leyó. De eso se trata. La interrumpí, bueno, la idea es que sigamos hablando. Eh, Primero, recomendación, cuando ustedes lean un documento, si el documento no tiene la reseña, es decir, la reseña es el apellido, el nombre, el autor, cómo se llama, el artículo, de qué libro es, dónde está publicado, lo debemos buscar. De hecho, cuando uno comienza a hablar de un texto, uno dice, voy a hablar del texto, el tema de la profesora Marina Parra, texto que está ubicado en uno de los módulos de formación, de aprendizaje de la Universidad de Antioquia, y comienza diciéndonos, como bien lo hizo Kenia. Al comienzo, cuando Kenia empezó a hablar de lo genérico, hay varios asuntos. Uno, recuerde que no estamos hablando de receptores, sino de perceptores. Entonces, Kenia, que inconscientemente usted lo dijo. ¿Por qué? Por lo que yo decía cuando hablamos aquí de varias de situaciones, de correcciones, yo les digo, yo no aspiro que lo corrijan simplemente porque los dije, sino porque sean conscientes y lo van incorporando a sus correcciones. A mí me pasa también que yo estoy en un mundo en donde la gente dice, se expresa de una manera, la gente que está a mi alrededor o con la que yo veo en los medios de comunicación y termino a veces cometiendo ese tipo de errores, ¿no? De expresiones. Y entonces debo de ser consciente para empezar a corregirlo. Cuando Kenny empieza a hablar de forma general, que es muy bueno, que fue bueno, que yo iba a empezar a decirle, bueno, pero venga, concrete, ¿en qué? Pero ya ella empezó a hablar de ese documento. Bueno, la idea, como les dije, era haberlo leído antes de hacer el segundo ensayo. Vamos a ver cómo coincide, cómo amplía todo lo que hemos visto en la clase. Quiero que siga la discusión o la participación en la parte que iba Kenia o agregando a lo que dijo Kenia o hablando de ese primer documento, quien vaya a hacer uso de la palabra a continuación. Repito, no me gusta sacar al tablero. Tengo dos opciones. No sacar al tablero y simplemente ponerle la nota a Kenia y el resto tienen un cero porque no participaron. O sacar al tablero. Vamos a ver qué pasa hoy. Lo que sí sé es que sea que yo lo saque al tablero, que ustedes participen, quien no participe no tiene nota, y como no tiene nota, no, un cero pues no suma. Porque la idea es que hagan las cosas ustedes de forma voluntaria, que hablen, ¿sí? Miren que al comienzo yo, ella sí tenía la lectura, pero no se atrevió a participar. Entonces, la idea es que participemos. Adelante, entonces, sigamos. Estamos hablando del tema, del documento que tenemos como tarea para hoy, que se llama el tema. ¿Qué dificultades hay? ¿Qué aprendizajes hay sobre ese documento? Aprendizajes para la vida. Nilsson, adelante. Profe, pues la verdad es como sencilla la forma de ver este documento, ya que lo expresa muy bien, de una forma muy adecuada y además de eso lo resume en eso es un cronograma, creo.
no, un cronograma, no, Un mapa sí, es una representación gráfica. Estás hablando de cómo ella exacto, explica los temas y los subtemas. sí, señor, exacto. Un Eso, mapa, sí, un pues, mapa. de por sí uno antes como que cogía una idea y de ahí fluían pues las palabras porque tampoco eran ideas y pues al ver este documento ya como clarifica uno las diferentes estrategias que uno puede hacer para implementar este documento. No solo este, sino que nos va a servir para el resto de aquí adelante. Eh, ¿Lo hiciste antes o después de la segunda versión del ensayo? no, el tema sí lo hizo antes. Ah, bueno, sirvió. Sí, sí, claro. Es que de Amplía por lo sí, que hemos visto en clase. No, ¿recuerdas cuando estábamos en la autoevaluación de la primera versión del ensayo? Que leíamos el primer párrafo y decía, no, venga, lo primero es que tenga esas ideas y tenga los subtemas, ese tema, subtemas, y de ahí se va yendo pues el tema. ¿Se acuerdan que se los decía? es que justamente le iba a decir eso, porque yo antes lo leí antes de ese primer ensayo, y pues eso me ayudó un poquito, pues, a crear pues este documento que había que autoevaluar y pues no sé si usted se acuerda que me estaba yendo como bien en esa parte, Sí, 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 sí. justamente por eso. Sí, ya Y recuerdo que pues, tú dijiste que lo habías leído antes, sí. exacto, entonces es una forma como de uno aprender cosas nuevas porque yo vengo pues de un colegio que no vi estos temas, no, no tuve en práctica tampoco estos temas de hacer algo así, entonces es muy satisfactorio. Y creo que la autora es una Parra, no me Marina acuerdo Parra, cómo sí, es. la profesora Marina Parra. Ah, ok, entonces ahí como entre la duda. Pero sí, de por sí, el tema, este documento llamado el tema sí clarifica mucho que muchas ideas que uno antes de pronto tenía, pero no las ponía en práctica. Muy bien, muy bien. Continuemos. Estamos hablando de ese documento, entonces estamos haciendo la socialización. Quiero que den sus aportes, que encontraron, no solamente el resumen, no repetir lo que otros dijeron, pero sí su punto de vista. ¿Sí? Nadie. Entonces asumo que solo Kenia y Nilsson hicieron la lectura. Bueno, Profe, Stephanie. hola. 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 Profe, bueno, a ver, a mí pues este documento la verdad me interesó mucho porque a mí se me había dificultado el tema, pues desde que estaba en el colegio, cuando trataba de yo desarrollar textos, se me dificultaba mucho cuando, o sea, para hacer más que todo como empezar el texto, como la introducción y ya después para poder empezar el desarrollo como tal. Aparte de esto, las ideas principales siempre se me hacían como muy difícil poder sacarlas y ya digamos que gracias pues, al texto puede como, ¿cómo decirlo? O sea, se me hizo mucho más claro ya de qué se trata esas ideas principales y cómo poder yo desarrollar un texto, ¿cierto? Obviamente pues todavía siento que me pueden faltar pues como bueno, como partes que tenga que desarrollar más, pero sí se me dificulta un poco entender sobre las características de la estructura sintáctica formal, o sea, esa no la puedo como comprender muy bien Muy bien, muy bien. leyendo, entonces no sé si de pronto en algún momento me podría eh, como pues sí, mostrar cómo, de qué se tratan. Hay dos estructuras, la sintáctica y la semántica, ¿cierto? Sí, Stephanie, ¿recuerdas? Sí, profe. La sintáctica y la semántica. Nosotros en el curso vamos, para escribir, vamos a emplear las estrategias gramaticales, ¿sí? Que son las que hacemos con los talleres, con la estructura, con la oración, con la inferencia para poder argumentar, vamos a hablar ahí de conectores y de ícticos, y también vamos a hablar de la sintaxis, que la sintaxis es la estructura, ¿sí? Lo sintáctico es como está dispuesto, entonces primer párrafo, segundo párrafo, los títulos, ¿sí? Cómo los párrafos tienen puntos seguidos, es decir, la estructura, la arquitectura. Y la semántica es el sentido, la forma como además de tener buena gramática y buena estructura, va a entregar muy bien el sentido, el mensaje, como lo que quiere comunicar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere Stephanie. Lo sintáctico en cuanto a estructura, ¿sí?
Recuerde que ella también habla de la supra y de la macro, ¿sí? En cuanto al textual. La macro, ¿sí? Apunta a esa parte de cómo está dispuesto. Y la supra es el mensaje. Entonces, sintáctico, todo lo que tiene estructura. Y semántico, los mensajes, el mensaje, el sentido que tiene. ¿Me hice entender, Estefan? Sí, profe, la verdad A es que partir sí, de ello, yo lo revisa ahí. entiendo. Bueno, a propósito de eso, quiero que Estefan, si quiere, me contesta a otra de las personas. Ella habla ahí también de los sintagmas, ¿sí? Ya no sintáctico, sino sintagmático, sintagma, que es un sintagma. Y yo ya eso lo expliqué en clase. Laura, Laura Arias, buenas tardes. Hola, profe. Ya, ¿qué es un sintagma? ¿Lo viste en el documento? Sí, profe, pero es que como tal, esos dos sintagmas no los pude diferenciar bien. Bueno, hablemos del No lo sé, documento. no. Hablemos del documento. Hemos hablado de Sí, los contenidos. ¿Qué hay al final del documento que podamos rescatar para... Oye, o sea, después de hablar de lo que hablaba Estefan y lo que habló Kenia y lo que nos aportó Nilsson, ¿qué más encontraste en ese documento? En ese documento del tema. de lo que me haya interesado mucho, relaciones textuales, porque, o sea, ¿Qué muchas son las veces yo no logro relaciones como textuales? encajar bien las palabras. ¿Qué son las Sí, o relaciones sea, yo muchas textuales? veces no logro como encajar bien las palabras, entonces pierdo muy fácil. Pero, por ejemplo, con este texto y la explicación de las referencias directas y las expresiones de transición, ya me desenvuelvo un poquito más. ¿Qué es una expresión de transición, por ejemplo? Profesor, son palabras que marcan una relación de ideas. Sí, pero por ejemplo, ¿cuál? Ella incluso ahí termina con un ejemplo muy claro. Ella termina hablando de los conectores, Laura, ¿recuerdas? Sí, acá, Hoy pues vamos a, aquí hoy sale, vamos a hablar, después de este análisis, vamos a hablar de ese tema y vamos a unos talleres. Entonces, esa última parte también es muy importante que lo lean todos. Incluso, Laura, al final, la última hoja del documento que contiene. conectores, pues Sí, sí. un cuadro de Hay, conectores, una especie como de pastelito, pues, como lo llamamos acá, como de uno mirar, y eso me parece importante. No solamente por el ejercicio que vamos a hacer, sino que también hay autores que entregan muchos más conectores. Hay un autor, Luis Fernando Vélez, sí, Luis Fernando Vélez. Este autor, yo tengo colgado en el blog y en el Dropbox un documento que dice más de 1500 conectores, imagínense ustedes. Y no solamente los organiza en orden alfabético, sino que pone toda la cantidad de conectores que hay. ¿Sí? Entonces, esas relaciones textuales son los conectores, los deícticos. Ahorita, Yasmín, deíctico viene de la palabra deixir, que es del griego, es decir, Asia, pero ahorita lo explicamos. Entonces, esas relaciones textuales que Laura dice eso es lo que ella termina diciendo allí. Y es muy importante también. De hecho, pues miren que apenas hablemos de los documentos, vamos a ocuparnos, ya a explicarnos en la clase. Ya ustedes tienen el material de que ella explica qué son y explica qué es un conector. Yo voy a explicar acá también los conectores, voy a hacer una rápida referencia, lo mismo que los datos para dejar un ejercicio. Vamos a aprender a distinguirlos y a trabajarlos. Laura, ¿algo más? Ah, bueno, Laura, entonces un sintagma, yo lo expliqué. ¿Quién recuerda que es un sintagma de quienes están conectados? Que yo lo expliqué cuando expliqué el tema de oración, expliqué el fonema, el sintagma, el párrafo, ¿sí? La oración, perdón, y el párrafo. ¿No lo recuerdan? Laura, ¿no te acuerdas? profe, qué pena, qué pena. Sí, es algo Bueno, que sirve para nombrar algo, pero algo directo, eso. más no Vamos. propio. Por ejemplo, en el No, ejemplo que aparece acá, sí. la docencia, más no Ajá. menciona como tal a un profesor en específico, sino que menciona todo el término en general. Bien, Yasmín va a aportar, que activó el micrófono. Yasmín ahorita también abrió micrófono. Yasmín, ¿vas a aportar? Sí, profe, ¿me escuchas? Sí. Bueno, te iba a decir que es como un grupo de palabras que constituyen una unidad, es realmente lo que dice la compañera. O sea, lo Bueno, digo como en palabras más técnicas. bueno, recuerden. Fonema, unidad mínima de sonido.
A, E, I, O, U, el abecedario, ¿cierto? B, B, eso es un fonema, es el sonido. Con esos fonemas construimos las palabras. Y decir palabra es lo mismo que decir sintagma. Sintagma no es un conjunto de palabras, es la palabra, entonces es la unidad mínima de significado. Entonces cuando dicen docencia, sí, ¿qué significa docencia? Pero no particulariza. Cuando uno dice perro, ese animalito de cuatro patas. Claro que vimos también en el proceso de comunicación, Yasmín, cuando yo digo perro, también, ¿qué más se ocurre cuando digo perro? Rápidamente, a ver, ¿qué más se te ocurre? Yo digo perro. Yo digo, un animalito de cuatro patas. A ver, ¿qué más pasa ahí cuando digo perro y es la unidad mínima de significado? Significa ese animal. Profe, eso no es un Denominativo. sustantivo. Sí, por eso, pero es una unidad mínima de significado. El sintagma es una palabra. Laura, ¿qué más? Bueno, puede ser lo que denomina un objeto, persona o cosa, sí, persona, animal o cosa, sí, sí. Pero estamos hablando aquí que el sintagma es la unidad mínima de sentido, perdón, de significado, ¿sí? Entonces, Laura, yo digo perro. ¿Qué significa para ti esa palabra? ¿Qué Profe, pues significa esa palabra? un animal bien, Bueno, digamos que un animal descendiente del lobo, pero entonces, ¿cómo te lo imaginas? Grande, pequeño, chisú, profe, no lo sé. rescuro, labrador, criollo, ¿cómo? Esa es la cosa, pues como hay tantas razas, no se describe algo en No, general. pero Pues tú no se ¿cómo te lo describe imaginas? una raza en específico, sino en general. No Bueno, sé, un ¿quién más pug. se le ocurre algo con la palabra perro? Incluso se acuerdan la presentación que le recomendé que trabajaran, el contexto y el referente. Alguien dice, no, no, perro es el hombre que es, ¿cómo? Santiago, Exactamente. Y perro, como nos llaman las mujeres a nosotros algunos cuando cuando somos tiene críos. varias mujeres. Sí, Eso, es muy perro. Pero también hay otro, perro, eso es un perro. es como alguien, alguien Como como, habilidoso. Perro es no, un perro es alguien que es lo peor, perro, es un perro, un chandoso. Pero también perro en el billar es el que juega, ¿cierto? O el perro viejo, ¿cierto? Lo contrario del perro en el billar es el marrano, ¿sí? Porque le dicen perro al que juega perro viejo, pues es muy hábil. Entonces miren que esa es la unidad mínima de sentido, perdón, de significado, la palabra, y se llama sintagma. Lo que pasa es que también, bueno, y ahí estamos dándole curso a lo que dije la vez pasada, a esa presentación, el contexto y el referente, ¿sí? Pero volvamos a lo que dice la autora. Sintagma, entonces, Laura, Yasmín, quienes han intervenido, ella lo llama sintagma, es la palabra, la unidad mínima de significado, ¿ya? Ahora, la oración o frase es la unidad mínima de sentido. Cuando yo ya conformo, el perro come concentrado todos los días en la mañana, ¿ya? Entonces ahí tengo una oración, listo. Pero además de eso, ya como frase es la unidad mínima de sentido, tiene ya un sentido, ¿sí? El significado lo va dando cada uno de los sintagmas, ¿sí? Claro, Laura, ¿qué es sintagma? ¿Y Yasmín? ¿Sí? Y estamos, ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí, profe. Socializando. Y estamos volviendo. Digamos cuando Stephanie me dijo, no, venga, pero es que los sintagmáticos, sintaxis, ¿cierto? Entonces expliqué desde lo que pretende el curso. Entonces, cuando yo digo socialicemos, les estoy diciendo que me sustenten lo que leyeron para hacer el ejercicio que nos propusimos, pero además, que entonces podamos traducir, explicar, porque para eso estamos acá, estoy yo y estamos todos, y entonces por eso quiero mucha participación. Continuemos. Yasmín, ¿quieres referirte a los documentos? A ese documento. ¿Qué leíste? Cuéntanos. Bueno, voy a ir mientras Yasmín me responde leyendo algo que hay aquí en el chat. En el chat. Bueno, Laura ya había hablado, ¿cierto? Dice, profe, con respecto a este texto quedó con una duda y es que no supe diferenciar el sintagma nominal del sintagma verbal. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra, ¿sí? Que determina en su totalidad el significado, recuerden que el sintagma es la unidad mínima del significado, tenemos un sintagma nominal, va directo a lo que está diciendo, ¿cierto? Y cuando es verbal es cuando está ligado a una acción, ¿sí? Y esa acción hace que se determine entonces su función allí dentro de la oración, ¿cierto? Entonces vamos a ver también con los deícticos cómo la palabra observar, el verbo, perdón, observar, la acción de observar,
puede convertirse en obsérvalo. Entonces, además de que es un verbo, es una palabra que es una unidad mínima de significado y está diciendo la acción de que lo observe, pero lo observas tú, obsérvalo, ¿sí? Pero también puede ser que tenga como veamos en las frases, un auxiliar, ¿sí? Entonces, nominal cuando tiene directa y exactamente la función, el significado. Y verbal cuando sujeto ligado a una acción está reforzando, está precisando mucho más ese significado que tiene esa unidad mínima, que es la palabra o sintagma. Laura, ¿está claro? Y todos, ¿me hice entender? Sí, profe. Muy bien. Bueno, participación. Entonces le decía a Yasmín que entonces que nos cuente de su lectura. Yasmín, a ver, te escucho. No sé si Yasmín no nos está escuchando. Bueno, ¿quién más quiere participar? Bueno, de los otros documentos, dificultades, así como ahorita nos lo expresó Stephanie, no entiendo tal palabra, expliquémosla o que demos el sustento. Hasta el momento hay 2, 4 personas que han alcanzado pues nota, valoración en esta actividad. Quisiera que aspiro que todos lo hagan pues para que esa actividad que propusimos hace 20 días pues quede evaluada el día de hoy, quede pues valorada. Adelante entonces. Robinson. Hablemos de ese primer documento de 2 modos de contar. Profe, ahí me percaté que pues durante la lectura van haciendo como cierta pauta de cómo la que narraba supuestamente la historia del alunizaje, como que hacía para ir organizando la historia así de modo tipo, pues para que fuera tipo narrativa y no fuera así como una noticia cualquiera, sino que la hiciera narrativa y cómo iba transcurriendo. ¿Y quién fue la que hizo Entonces, eso? Oriana Oriana algo, Falassi, una periodista italiana. exacto, Muy bien. de la revista L'Europe, Bien. algo así. Sí, sí, sí. Entonces nos mostraban como la pauta y nos explicaban ella qué hacía. Entonces lo iba como organizando en modo cronológico, o sea que primero empezaba como qué pasaba en Houston. Entonces empezaba que los astronautas estaban en tal parte, que les traían a la familia para que los visitara durante el proceso de entrenamiento y así. Bien. Profe, Robinson, demos la oportunidad que alguien más, Carlos Durango, participe. Repito, Carlos, antes de que venga, si ustedes no intervienen, yo asumo que no leyeron. Pues asumo no les puedo poner nota. Voy a tratar de no volver a sacar el tablero. Cuando terminemos la discusión, si no hay más nadie, le pongo la nota aquí a los que participen. El resto, pues como no hay nota, el sistema les pone un 0. Muy bien. Carlos, adelante. profe, yo quisiera pues complementar lo que está diciendo Sí, el adelante. compañero, porque a mí también me llamó mucho la atención, porque, o sea, en una parte del texto dicen que parece como si los dos periodistas, tanto Oriana y el otro que no recuerdo cómo se llamaba, pero era un Eloy periodista, Martínez, ¿cierto? sí, que una era italiana y el otro era estadounidense, si mal no estoy. Sí. Entonces, o sea, como recalcan que parece por la forma como cuentan la noticia, como si estuvieran en dos lugares diferentes, pero era mentira, o sea, ellos estaban en el mismo lugar, vieron la misma noticia, ellos estaban ahí juntos, vieron la misma noticia, y la forma de contar da a entender como si hubiesen visto una noticia diferente, porque Oriana lo narra como pues la noticia narra como una historia, empieza diciendo que Neil Armstrong estaba dormido, y empieza así. En cambio, el estadounidense lo que dice, lo dice de forma informativa. Entonces, uno a veces puede ver noticias así en periódicos, en la televisión, y uno a veces como que no se percata de esa diferencia que hay entre los dos. Entonces, el haber visto ese Paralelo. Sí. paralelo sí me llama la atención, pues como uno tal vez sabiendo que eso es lo que lo rodea todos los días, porque uno ve noticias todos los días, no se alcanza como a percatar bien de la diferencia que hay entre esas dos cosas. Entonces, eso pues me ayudó mucho y ya pues uno puede como notar más la diferencia en el pasar de los días cuando se presenten cosas así. Muy bien, tanto Carlos como Robinson nos han dicho, nos han hablado que el documento lo que pretende, por eso se llama 2 modos de contar.
un paralelo entre lo informativo y lo narrativo. Entonces quiero que por favor intervengan hablando de este segundo documento y que además, pues si alguien hizo el paralelo, nos empiece a hablar. Robinson ya dijo, es que cronológicamente, cronos es tiempo. Entonces nos está indicando que la forma de manejar el tiempo en lo narrativo y la forma de manejar el tiempo en lo informativo son diferentes. Es que bueno que establezcamos. Laura, levantaste la mano, adelante. Sí, profe, era como para complementar un pedacito de lo que dijo el compañero anterior. Sí, sí, sí. Con respecto a lo de narrar de forma cronológica, pues me parece una diferencia muy, o sea, muy latente ahí, y me parece que es algo que le da como iniciativa al lector de que quiera seguir viendo qué va a pasar. Entonces, como tal, en las formas de escribir quizás no haya diferencia, pero en los detalles y en los sentimientos que transmiten esas lecturas, esas narraciones, sí sería un poco más fácil de diferenciar. Muy bien. Pero hago la invitación, no sé si Laura tiene el paralelo. Vamos a hablar de los elementos que tiene la narración y los elementos que la enuncia para escribir, para contar. Entonces, ¿cómo podemos hacer un paralelo? ¿Cómo es el tiempo en lo informativo y cómo es el tiempo en lo narrativo? Porque ya los han dicho ustedes, muy útil, nos sirve. Y vamos precisamente a ubicar la utilidad profesional y personal que tiene el haber leído estos documentos. No solamente pues para el ensayo de lectoescritura, sino para mi ejercicio profesional con competencias de escritura como administrador de empresas. Escucho más participaciones. Profe, yo creo que la diferencia en el tiempo en el texto narrativo y el informativo es que en el informativo simplemente dan una fecha y una hora en específico. Entonces no es como que uno tenga como la curiosidad de saber qué va a pasar después o antes por lo mismo. Es una noticia que ya está dada, está plasmada y ya. No hay más que investigar de ahí o pensar más de ahí. ¿Y en el narrativo? El narrativo es distinto porque empieza a narrar detalle a detalle. Pues como vemos, la periodista viene en el texto, ella empieza a narrar momentico por momentico y no solamente en el espacio donde está ella, sino también donde están los astronautas. Entonces, como lo narra a la par que ella lo va viendo, porque es como si ella estuviera viendo y estuviera escribiendo, hace que uno también sienta como esa intriga de qué va a pasar después. Y eso obviamente lo llena de emoción a uno, eso es como lo que lo diferencia. Establezcamos que en lo informativo es un tiempo único y lineal, muy lineal y único. Puede que la noticia hable del pasado, sí, pero lo que tiene el narrativo es que juega con el tiempo. Puede construir tiempo, deconstruirlo, puede ir adelante, atrás, futuro, puede generar tiempos muy imprecisos, porque todo está en aras de poder dar detalles. Otro es, el estilo narrativo es de detalles. El informativo no tiene tantos detalles, va al hecho, al punto, al grano, como dicen por ahí en sí, como tal, ¿no? Robinson. Profe, Vamos primero Robinson y después Carlos Durán. Primero Robinson y después Carlos. Eso era lo que iba a decir, o sea, el informativo destruye como tal la historia porque nos dice cierto momento, porque digamos la noticia puede ser Neil Armstrong aterriza en la luna. Entonces, si buscamos, no sé, digamos, por poner un ejemplo, otra revista en la cual nos den la información narrativa, nos van a contar y nos van a construir cómo fue todo ese proceso para que él llegara a la luna. Robinson, no es que lo destruya, sino deconstruye. Entonces hay que hacer una precisión ahí. Destruir es como si la desbaratara y la hiciera otra nueva. No, lo que hace es que deconstruye. La palabra correcta es deconstruir. Deconstruir es volver a construir o construir sobre lo construido, ¿cierto? Sí, pero tiene razón en la apreciación. Carlos. Profe, sí, o sea, yo lo que iba a decir era precisamente sobre eso, o sea, pues por ejemplo, en lo que dice Oriana, desde el primer párrafo ella no dice que ni siquiera dice que son astronautas, simplemente habla de dos personas que no pudieron dormir en la noche. Empieza Carlos, con eso. Esas dos personas son los personajes. Entonces miramos por cómo eso. la narración, además de tiempo, tiene personajes y además los describe, va a los detalles, reitero. Entonces mire que vamos estableciendo ese paralelo, ¿no? En cambio el informativo necesariamente simplemente menciona el rol, 2 astronautas ya, y pone el tiempo que fue el 21 de julio de 1969, ¿cierto? Punto. Llegaron a la luna.
Sí lo vamos viendo, Carlos. Continúa, que te interrumpí para decir que ahí en esa parte que mencionas, que ahí entonces son los personajes y vamos a hacer hicimos el paralelo entre lo narrativo y lo informativo. No, profe, pues eso era todo. Simplemente recalcar pues Muy que bien, lo narrativo ni siquiera se mencionaba eso desde el primer párrafo, entonces se podía ver la muy diferencia. bien, muy bien. Stephanie, has levantado la mano. Profe, otra cosa que quería pues como mencionar era como el tema del Recuerden espacio, una de cómo cosita que quiero mencionar, ¿cierto? Acuérdense, y no es por molestarlos, yo iba a decir joderlos, pues por molestarlos, por incomodarlos, pero recuerden, ¿qué pasa con el administrador de empresas cuando empieza de pronto, tal vez, yo quería? Claro, no va a ser preciso el mensaje. Entonces hablemos bien, vocalicemos bien, ¿sí? Y varios lo han dicho, ya lo dije, le tocó a Stephanie pues la observación, yo quería, impreciso, pues yo quiero, yo voy a plantear, ¿eh? Hay momentos donde dicen, yo quería, yo establecí, ahí sí, porque lo leyó tiempo pasado, pero en este caso, si querías, entonces ya no quieres, entonces no lo hagas, ¿cierto? Claro, pero bueno, Stephanie, ojalá de nos grave bueno, para, yo entonces quieres plantear, quiero plantear, por ejemplo, el tema del espacio, o sea, cómo se ¿sí? ve ese El espacio espacio. en las dos, en las dos, pues en los dos estilos. Estilo Por ejemplo, narrativo y estilo informativo, recuerde, estilo narrativo y estilo informativo. en el estilo informativo es como solamente una breve descripción, o sea, Sí, simplemente que llega convirtiéndose en un dato nada más, ¿cierto? un dato, sí. En cambio, en el narrativo, como usted ya lo ha dicho, es más de detalle, o sea, donde el espacio es como, es un objeto pues especial con el cual tienen mucho cuidado y llegan a crear un ambiente para así la historia, ¿cierto? Como para ambientar la historia. Bien, yo estoy notando algo acá. Y es que esta conversación se nos convirtió en una conversación entre Stephanie, Laura, Robinson, Carlos, quienes, pues sí, claro, están demostrando que leyeron. ¿Alguien más fuera de ellos cuatro quiere aportar? ¿Alguien más leyó los documentos? Profe, Santiago. pues sí, como te digo, el texto de dos modos de contar me parece muy interesante porque, Santiago, eh, acércate más al micrófono para que te podamos eh, escuchar, que está bajito. profe, yo creo que también hace parte de lo que es el lector o al lector al que va dirigido los textos, nos hacen referencia. Porque como sabemos que hay diferentes tipos de lectores, hay lectores que como andan de rapidez quieren, o quieren que tener la información inmediata o saber apenas qué pasó, no quieren ahondar en los detalles, mientras que hay otro tipo de lectores que siempre quieren saber detalle a detalle. Entonces, de acuerdo a eso, o la información que uno le quiera brindar al receptor, creo que asimismo debe utilizar el tipo de texto, es lo que nos quiere decir la autora en Bueno, este caso. dos elementos. Es un autor, ¿no? Es un Sí, autor que se llama Juan José Hoyos. Lo que pasa correcto. es que menciona a partir de un trabajo de una periodista y de un periodista, Tomás Eloy Martínez, y Oriana Falassi. La periodista Oriana es italiana y el norteamericano que es Tomás Eloy Martínez. Segundo asunto, por favor, Santiago, hablemos de perceptor. Otro asunto, no hablemos solamente de lectores, hablemos del perceptor. Entonces viene la pregunta para cualquiera de las personas que ha intervenido. A ver, ¿cómo aplica esto sabiendo que nosotros no vamos a ser periodistas, ustedes? Pues tampoco van a ser novelistas. En la administración, saber distinguir entre lo narrativo y lo informativo. Pues no siempre es una noticia que están esperando. Entonces, puede que usted le diga, vea, el turno del fin de semana, usted quedó a cargo de la planta, por favor, hágame un escrito detallado de lo que ocurrió. Entonces le está diciendo que narre bien, entonces tiene que saber narrar espacios, pero le dice, no, venga, simplemente hágame la reseña de ese tema, punto, qué fue, cómo fue, al grano. ¿Sí? Voy a leer aquí en el chat, eh, dice, eh, dice Andrés Oviedo, profe, yo no tengo micrófono, pero en la lectura, en el narrativo es muy descriptivo, de mucho detalle. En el informativo habla de cosas muy generales, o sea, no, tratemos de no hablar desde ya de cosas, porque vamos a ver qué cosas es un comodín, entonces hablemos de situaciones, de aspectos, ¿sí? Pero está bien la apreciación. Por favor, Andrés, la puedes ampliar mucho más. Sí, bueno, aquí debajo dice, no entra en detalles en el texto, en el estilo narrativo, muy generales, no entra en detalles en el texto, en el estilo narrativo, el momento de hablar de los astronautas, da muchos más detalles que el informativo, sí, sí, me parece. ¿Alguna otra, algo más del paralelo que estamos planteando?
Laura dice una noticia es como un resumen de hechos y acontecimientos. No es exactamente un resumen, Laura. Quiero preguntar para que hagamos entonces ese paralelo y yo les muestro una presentación. ¿Quién más para cerrar aquí la sustentación? Yo repito, y a mí me incomoda mucho, muchachos, se los digo, cuando me toca sacar al tablero. O la palabra no es que me incomode, sino que pues no es como mi estilo, ¿sí? Llamar a preguntar la lección, ¿cierto? La lección de, bueno, y entonces, y diga pues, ahora, alguna vez alguien me dijo, no, profesor, es que yo no intervine porque pues es como muy redundante. No, tenemos que aprender a plantear los puntos de vista, lo que leímos. Y asimismo, no es mi estilo y me siento muy incómodo diciendo lo que he dicho como 2 veces y que lo voy a decir ya para cerrar esta parte. Entonces, yo asumo que Kenia, Nilson, Estefan, Laura Ruiz, Carlos Durango, Santiago Salazar y Andrés Oviedo, Andrés Camilo, son las personas que sustentaron la tarea, ¿cierto? Hicieron la tarea. Quiere decir que el resto, como no tengo sustentación, y les estoy preguntando en este momento al menos a las otras 5 o 6 personas, pues que por favor opinen, que por favor hagan su sustentación, sino para pasar a la otra parte, y ya sabemos entonces, esto es lo que no me gusta, ¿sí? Entonces estas personas tienen una valoración, ¿sí? Pero las otras personas pues no tienen valoración, ¿sí? Yo no puedo asegurar que no leyeron. Si el caso suyo es que por timidez no quiere hablar, aquí debemos hablar, porque es socializar, es interactuar, ¿no? Que por ejemplo a Kenia, ella no habló y le pregunté y me demostró que leyó. Por favor, así yo no lo saque al tablero, usted debe opinar. En este momento, digo por 6ª vez, quien no haya hecho la sustentación tiene un 0. ¿Por qué? Porque no hay valoración y yo no le pongo nota en el sistema, entonces el sistema pone ahí, ¿sí? Entonces quiero que por favor esta sea la última oportunidad para que quien no ha hablado y tiene que hablar porque tiene que sustentar, lo haga. Entonces me refiero, por ejemplo, a Luisa, Yasmín, que le dije ahora, pues si no fue posible que escucharla. Me refiero pues al resto de personas que están aquí, digamos, conectados, ¿cierto? Juliet, bueno, entonces, entre otros, pues, entonces no hay sustentación. Bueno, entonces vamos a pasar entonces a la explicación. Pregunta para todos ya, y no lo tomen, yo siempre he dicho, el profesor no está bravo, no está regañando, solo que yo hablo así muy directo, ¿sí? Lamento pues mucho que no hayan hecho esa lectura o que no tengan cómo sustentarla, ¿cierto? Pero entonces ahora, bueno, ya pasemos eso, que lo que hago es que digo las cosas de forma directa, no repito, lo digo mucho porque también a veces la gente dice, profe, usted estaba bravo, profe, usted no estaba regañando, profe, usted no estaba echando cantaleta. No, estoy diciendo, no es, ¿no? Pero entonces ahora ya pasemos eso y sigamos, participemos todos, haya hecho o no haya hecho la sustentación. ¿Alguno de ustedes miró en el blog, además de las lecturas, todo el material de apoyo de esa unidad? Laura, ¿viste ese resto de material o no? Profe, no, la verdad solo leí los 3 textos. Y si Bueno, recuerdas pues que yo también les leí dije el que de... siempre, y si recuerdas que yo les dije siempre, que siempre miren, vea, una enseñanza para la universidad, ni siquiera para esta sola asignatura. Cuando un profesor deja una carpeta en la... profe, sí leí ¿Leyó qué? leí funciones de los signos y comprensión lectora. O sea que no me acordaba, sino que esos yo los hice para los talleres anteriores. Bueno, ¿y qué más miraste? No más. No, y ya las lecturas que... ¿Quién más revisó? ¿Quién más revisó fuera de Laura? Independiente de que haya hablado ahora de usted, quienes no hayan hablado. Fue los talleres. Bueno, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más hay por ahí que haya mirado? Genial. Recomendación. Siempre que un profesor ponga una carpeta, no mire solamente el documento que puso ese fin de semana o esa semana, mire todo a ver qué tiene la carpeta. Cuando el profesor, esto es el equivalente a la carpeta, les dijo en clase, por favor, así yo no hable del documento en clase, exploren ese blog, exploren el Dropbox. Ahí hay material que les complementa. Cuando les dije, lean estos 3 documentos, los vamos a hablar dentro de 20 días, pero qué bueno que los leyeran, sobre todo el del tema, les va a servir para escribir. Muchos de ustedes lo hicieron, ¿cierto? Yo no acostumbro, como les digo, decir, es obligatorio. Mire que quien no participó tiene 0, pero
pero utilizo incluso palabras como lo invito a que lea, sería bueno que leyera. Ahí hay una imprecisión, pero es porque yo estoy tratando el talento humano y me siento muy mal diciéndole, obligándolo, digámoslo así. Bueno, pero entonces yo los invité, porque les quiero mostrar algo en el blog. Voy a abrir el blog. Por favor, me cuentan cuando el blog esté en pantalla. Tenemos el blog en la pantalla. Listo. Bueno, vamos a mirar aquí. Entonces, miren, aquí tenemos conceptos del lenguaje, que es la segunda unidad. Aquí la estoy abriendo. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Miren aquí en el blog, ¿qué es un sintagma? Laura, ¿sí lo ves? Sí, profe. Bien, miren un fonema. Miren la oración. Entonces, unidad mínima. Ya lo habíamos dicho cuando expliqué esta parte de la unidad. Bueno. Laura, sí, funciones de los signos, comprensión lectora, los tres que había. Hay uno de límites del ensayo académico, se puede. Pero miren aquí, estamos viendo. Sí, estamos viendo ahí el blog. Sí, señor. En donde tengo el cursor. No, Sí, que habló señor. Nilsson. Nilsson, ¿qué dice ahí? Texto narrativo y texto informativo. Voy a abrir esa presentación. ¿Se abrió la presentación o no? Sí, profe. Voy a hacer rápidamente esta presentación y me voy a apoyar en quienes sustentaron. Si alguien de quien no haya hablado todavía quiere hablar y puede, porque leyó y simplemente tenía nervios de hablar, no sé, pero me van aportando y me van preguntando. Entonces, comencemos. Producción del texto escrito. Ya lo dijimos. Antecedentes, causas, afirmaciones y conclusión. Con esos elementos hicimos el primer ensayo, el de las imágenes. Referentes, problemas, solución, impacto, si se quiere, pues entender así. Mire, acá lo tienen. ¿Cuál es el orden, según lo que nos dice Marina Parra? Un propósito, un sentido, una unidad y una coherencia. Muy bien. Pero entonces nos dice que tenemos unos tipos, ¿sí?, de texto. Ahí ya es cuando Juan José Hoyos nos comienza a decir, venga, vea, es que hay un textos de tipo narrativo. Entre ellos está la novela, el cuento, la crónica. Y hay unos textos de tipo informativo, la noticia, el informe, el instructivo, la carta, la circular. Ahí les estoy diciendo, miren la utilidad en la administración. Que ahorita lo pregunté, yo medio contesté, pero nadie me contestó. O sea, pues no, pues como pronto yo seguí explicando. Entonces, miren. Porque lo importante de esto es, bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? ¿Cierto? Esto porque me lo están dictando en el primer semestre de administración de empresas. Esto es lo que llamo una competencia blanda, ¿sí? La competencia de la comunicación como una competencia muy importante en el administrador de empresas. Entonces, miren. Bueno, muy bien. Ahora, podemos decir que hay un estilo narrativo. Entonces, en el estilo narrativo, la producción del texto tiene que ver con antecedentes, causas, afirmaciones, conclusión. Lo mismo que hemos trabajado. Problemas, referentes, proposiciones, impacto, solución. Miren la palabra proposiciones y conceptualizaciones, aquí, en esta parte, lo que dice Marina Parra. Ahora, en el estilo informativo, vamos más al grano, como estábamos diciendo ahora, una idea principal, un hecho principal, un desarrollo, una explicación, y casi que se trabaja una sola idea, pues una idea, ya lo hemos dicho. Ahora, los elementos que Juan José Hoyos plantea son estos elementos: el tiempo, el foco, los personajes y el narrador, o sea, cuál de esos personajes cuenta la historia, el punto de vista, el tono, perdón, el contexto, el punto de vista, el tono y la extensión. Algo que se me haya pasado, voy a pasarme otra vez, ¿cómo vamos hasta ahí? Laura, Stephanie, Robinson, Carlos, Genia, que también participó. ¿Qué me falta de esos elementos? A ver, quiero participación y que me digan, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Para todos también. Ahí estoy pidiendo la participación a quienes hicieron la lectura. El resto de personas del grupo participen, por favor, frente a lo que estoy exponiendo. Me hice entender, por ejemplo, Luisa, ¿me estoy haciendo entender con la exposición? ¿Es clara o tienes alguna duda? Luisa Grajales. Yasmín, ¿es claro lo que estoy exponiendo? ¿Me hice entender o no? Profe, sí, está claro.
Bueno, me preocupa de pronto Yasmín, no tiene micrófono, se desconectó, no está en la clase. A ver, yo veo por aquí. Adriana. Ah, bueno, Adriana llegó tardecito porque se le cayó el internet. Bueno, Adriana, estábamos hablando de los textos que tenemos que preparar para el día de hoy. Ya hablamos del texto sobre el tema y dos modos de contar. Estamos explicando los textos. Pero entonces le hice la pregunta a Yasmín, le pregunté también a Luisa, sí, pues sí, me estoy haciendo entender, pero no me han dado respuesta. No tienen micrófono, me escriben en el chat, o definitivamente pues me dicen si hay problemas de sonido, no está llegando mi señal. Bueno, Yasmín, está claro, bueno, Yasmín. Interviene como estabas interviniendo ahora. No hay problema, pues, que no tengas las lecturas, sino que ya dije, pasemos la página y seguimos. Muy bien. Bueno, entonces le pregunto a Santiago, a Andrés, a Carlos, a Robinson, a Laura, a Stephanie, ¿cuál de estos elementos, pues, cuál falta? Profe, ¿Sí es el claro? espacio. El espacio. Entonces el espacio es el contexto, creo Mira yo. el contexto. Sí, ¿Y qué sí, sería sí. la extensión? ¿La qué? La La extensión extensión. es la cantidad de sintagmas que tiene, ¿cierto? De palabras y de oraciones. O sea, ¿qué tan largo puede ser? Pues hablemos en paisa, ¿qué tan largo? ¿20 páginas o 2 páginas? Sí, El tono, el tono. el tono, ¿Cómo bueno. sería? Bueno, entonces ya lo voy a explicar. Esto. Quiero decir ¿hay algo que ustedes han detectado en los textos que falte enumerar aquí? Bueno, esta presentación es una presentación interactiva, ¿recuerdan? Yo pongo el cursor aquí y ahí donde aparecen, miren, ahí hay cómo desplegar información. Entonces yo ya desplegué esta de arriba de producción, orden y tipos. Y desplegué la de estilo narrativo y la de estilo informativo. Voy a continuar. Pero vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Me estoy haciendo entender. Entonces ya voy a definir qué es el tono, voy a definir la extensión y voy a hacer el paralelo. Continuamos. Vamos bien hasta Sí, ahí, profe. ¿cierto? Bueno, entonces ahí. Sí, profe. Bien, estamos explicando ahora. ¿Qué pasó? Leímos los documentos. ¿Qué pasó? Estamos reafirmando y explicándolos. Y para quienes no han hecho la lectura todavía, para que se animen y los lean, porque son muy útiles. Les estoy explicando en la clase mi informe de lectura, o sea, cómo yo puedo, como profesor, además de que me apoyé en los documentos, tiene que ver con lo que he explicado y voy a explicar eso que tenemos. Entonces, tenemos claro que entonces estamos hablando del estilo narrativo y el estilo informativo y vamos a hacer un paralelo. Entonces, el tiempo es un orden cronológico en el estilo narrativo, ¿sí? Entonces se cuenta antes, ahora, después. Mire lo que se reconstruye y se deconstruye, se vuelve a hacer y se cambian los órdenes de los tiempos. Él lo llama espiral de tiempo, ¿sí? Pero entonces eso lo hace con la intención de recrear, de ser ameno, ¿no? Ese estilo narrativo. El estilo informativo simplemente es el hecho, es un único tiempo, ya lo había dicho Stephanie, creo, Laura, es una cronología lineal, empezó y terminó, punto. No juega con el tiempo, directo. Ahora, el foco son las escenas, la significación, el escenario, las expresiones, la precisión en los datos, los accesorios, entonces crea suspenso, crea tensión, ¿sí? En lo narrativo. En lo informativo, el foco es una escena única y es la pirámide invertida. ¿Quién nos recuerda acá qué es la pirámide invertida? Que él le explica en el segundo documento, ¿sí? En Volver a narrar. A ver quién recuerda cuál es la pirámide invertida. Que la trabaja cuando está hablando de Tomás Eloy Martínez. Ya después vuelve y lo cita. ¿No recuerdan qué es la pirámide invertida? Bueno, la voy a explicar, ¿sí? La pirámide invertida es, ¿cómo es una pirámide? Es un triángulo, ¿cierto? Entonces hablemos también en paisa, es el triángulo volteado. ¿Qué quiere decir? Que si la base de una pirámide es lo grueso, lo que la soporta, si la invertimos, el grueso queda en la parte de arriba. Entonces quiere decir que una noticia, un estilo informativo, lo que hace es cuenta lo grueso, lo más importante al comienzo, lo desarrolla y termina con los detalles accesorios, con adornando, cerrando. En cambio, miren que este foco lo que hace es que significa, expresa, precisa, entonces puede empezar por detalles mínimos, pero entonces suspenso, lo que llaman en la literatura el clímax de
de la historia está en el centro. Y ahí es donde lo llena de tiempos, detalles, personajes, en fin, que... Entonces, esa es la diferencia. Entonces, aquí se llama pirámide invertida porque tiene eso, es decir, como una especie de embudo. Comienza con todo lo grande y a medida que va decantando, ya cuenta la historia y ya. Repito, con ese tiempo único. ¿Me hice entender? ¿Sí? Es claro entonces ya para ustedes qué es una pirámide invertida. Y eso que estoy haciendo como diferenciación de lo narrativo y lo informativo. ¿Sí? Estefan, claro. Sí, profe. ¿Alguien más que tenga una duda? ¿Puedo seguir? Aquí viene los personajes, ¿sí? En el estilo narrativo son una personalidad, unos rasgos. Y fuera de que tiene unos rasgos, hay un relacionamiento. Y hay una redacción en donde hay realismo. Y se plantea la cercanía o no, los conflictos o no entre los personajes. Se plantean diálogos y se conectan y se hacen y se avanza. ¿Sí? Ahora, ahí se habla de tipos de narrador. Entonces hay un narrador en primera persona, que es el protagonista. Es las aventuras que yo cuento, todo lo que yo hice. Testigo, monólogo interior. Testigo al que está al lado, alguien que está hablando, impersonal, pero es él el que está como así, como pensando en voz alta. La segunda persona, que generalmente es epistolar, mediante cartas, mediante comunicaciones, lo hace como haciendo el relato, pero él escribe, generalmente es dirigido a otro, ¿sí? Pero cuenta la historia. Y la tercera persona, que es la que más conocemos, tercera persona o narrador omnisciente, es quien está ahí y por momentos protagoniza y por momentos cuenta, es decir, es un narrador omnisciente. Entonces, este estilo narrativo en lo que tiene que ver a personajes y narración, miren, acá está la definición de cómo tratan los personajes y los tipos de narración. Pero entonces vamos a ver los personajes y la narración en lo informativo. El personaje se nombra, pero no se describe en lo informativo. Son simples datos, roles, funciones. Entonces, el alcalde de Medellín, ¿sí? No describimos. Puede que en el narrativo comencemos. El alcalde de Medellín. A ver, digo algo, sí. Y entonces hay gente que incluso a mí me llama la atención como en redes ya no dicen alcalde de Medellín, sino dice que Pinturita, por un sobrenombre que le pusieron. Eso hace parte de esas narraciones. Pero entonces ahí usted puede decir en lo narrativo, el alcalde de Medellín, quien para esta época, después de un año de pandemia, se sigue sosteniendo en su función y generalmente tiene un semblante tranquilo, pero firme, pese a toda la revocatoria, no sé qué, entonces estoy describiendo. Pero en la noticia digo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, o simplemente el alcalde de Medellín, entregó en el día de hoy los datos principales del rendimiento y las operaciones de empresas públicas. Punto. Ahora, el narrador es un testigo del hecho, simplemente el que cuenta, el periodista o la persona que está contando. Digo el periodista o la persona que está contando, porque hoy en día también a través de redes usted no tiene necesidad de ser periodista para contar, ¿sí? Ser un ciudadano que está. Miren, el estilo informativo, el estilo narrativo en cuanto a personajes. Ahora, en cuanto al contexto, sí, perdón, que aquí, en cuanto a contexto, entonces, esperen que aquí, listo, en cuanto al contexto, plantea unos antecedentes, unos ambientes y un tratamiento del espacio. ¿Cómo así? Yo puedo contar todo lo que ocurrió y de dónde viene eso que estoy describiendo con personajes, con tiempo. Y comienzo a plantear que la tarde era muy fría, ¿sí? Porque por estas épocas de marzo, a diferencia de hace unos años, el llamado fenómeno de la niña hace que en la mañana sea un sol esplendoroso y en la tarde unas lluvias y tormentas que pareciera la hora llegada. Este espacio hace entonces que la clase, en medio de este distanciamiento en una oficina, se torne, bueno, estoy hablando de ese contexto y el ambiente, sigo con el tema narrativo, detalles, ¿sí? Y el espacio que está pasando. ¿Sí? Dije por qué estamos en esto. Dije la hora, el tiempo también. Miren el contexto de lo informativo, el hecho en sí, ambiente sin antecedentes. Entonces, el alcalde de Medellín dijo esta mañana, punto, y el dato. Independiente de que esta mañana haya hecho sol o frío. Independiente de que esta mañana sea una mañana de marzo o de abril, pues no.
Claro, yo la escuché hoy, entonces, pues claro, yo prendí el radio, encendí el radio a las 12 del día, entonces esta mañana, sí, hoy es 18 de marzo, jueves, sí. Pero como está redactada, simplemente es esta mañana ya. O el alcalde de Medellín dijo. No. Si dijo es porque lo dijo hace poco, lo dijo hoy mismo, lo asumo, el que está oyendo. Entonces, ese lo que tiene es sin ambientes ni antecedentes. El punto de vista en el estilo narrativo es afirma, tiene una posición, ve la realidad, hace calificativos, adjetivos. Mire que cuando yo digo un día radiante que prometía ser casi de verano, se convirtió en una tormenta eso de las 3:30, y entonces ya yo estoy hablando de los personajes. Entonces por eso Oscar estaba no tan animado como de costumbre, porque a él el frío, la lluvia, lo pone nostálgico. O sea, estoy dando puntos de vista calificativos, ¿sí? El calificativo de alegre, ¿sí? El de producción, ¿sí? Entonces, el estilo narrativo lo que hace es afirmar posición concreta, forma de ver la realidad, calificativos. El punto de vista en lo informativo es neutro, imparcial, objetivo. Entonces, aquí no hay adjetivos, ¿sí? No hay calificativos, no hay adornos. Entonces, no puedo decir que el alcalde de Medellín es un hombre inteligente o no, no, digo los datos y ya. Puede que aquí en digo que es un hombre inteligente y que cuando hay frío y lluvia, él se vuelve más inteligente, por ejemplo. O su estado de ánimo después de un año de trabajo sigue siendo el mismo, entusiasta, joven. Estoy narrando. El informativo simplemente dio el dato y punto. Y eso hace parte del punto de vista, miren que con los contextos va encajando. El tono. El tono es, como lo dijo, es impersonal, narrativo, emotivo y muchas veces quien está contando se incluye en el hecho. Miren que el punto de vista cuando hay calificativos comienza también a incorporarse al tono, en lo narrativo. En lo informativo el tono es impersonal. El alcalde de Medellín dijo esta mañana. Hablo del personaje y yo no estoy diciendo quién dijo. ¿Sí? Estuve viendo al alcalde de Medellín porque él vio. No, es impersonal el tono. Pero aquí yo sí puedo decir, ¿sí? Como muchos de los periodistas que esta mañana estuvo en la rueda de prensa, presenciamos cómo entonces los datos fueron entregados uno a uno. Había una pertinaz brisa, ¿sí? Miren, narrativo. La extensión, entonces, no importa la extensión en lo narrativo en aras del estilo y el tratamiento que son organizadas y secuenciales. Se puede tener una narración de 1500 páginas, de 600, de 300. Pero vamos a ver aquí en uno de los ejemplos en el aplicativo que vamos a ver más adelante, que una narración se puede lograr en 13 renglones. Hay un ejemplo y está en el blog, que se llama, que lo escribió Italo Calvino. No tiene que ver la extensión, pero no necesariamente tiene que ser muy extenso o muy corto en cuanto a cantidad, papel, cuartillas, renglones, para que tenga para que cumpla las condiciones de narración. ¿Qué interesa? Que tenga estos elementos, estos que acabamos de decir. En cambio, la noticia se escribe rápida y tiene las 7 W. Y tiene una entrada, los españoles lo llaman entradilla, los gringos lo llaman leads, un cuerpo y un cierre, la noticia, lo informativo. Y las 7 W. ¿Qué son las 7 W? Pregunto como pregunté ahora. ¿Qué son las 7 W? Profe, no son esas preguntas que se hacen pues como para crear la noticia, que es como, ¿Cuáles? ¿por qué? Pues en inglés son, pues las voy a decir en español, ¿qué, por qué, what, why, where, when, who, y sí. creo que me falta otra. No, entonces vamos a hacerla en español, pues, Stephanie. Bueno, pero en español son 6, si no estoy mal. 7. También son 7. Bueno, contémoslas. ¿Qué, cómo, cuándo? Stephanie, miren. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién y con qué efecto? Me faltaba con qué efecto. La repito. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, con qué efecto? ¿O con qué, pues? ¿Cierto? Entonces, en inglés se llaman las 7 W, porque tú tienes razón. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en la presentación? Que lo dice Juan José Hoyos ahí. Hombre, simplemente es la extensión, haga una entrada, un cuerpo y un cierre. ¿Y qué tengo leo? Bueno, viene aquí lo que les dije ahora. Ninguno de ustedes revisó. Ahí estaba, pues, cómo orientar el texto.
Y de hecho yo me apoyé en la clase y no lo monté esta mañana, yo lo monté desde el día que les abrí el blog. Entonces la invitación es, hay que mirar el material, ¿cierto? Cuando yo les decía, a ver el paralelo, sí, ¿sí? Entonces, miren que es de gran ayuda. Comentarios sobre las lecturas ya finales y sobre el resumen. Pues si no lo leyó, ¿qué opina de lo que presenté? Me interesa. Quienes ya hicieron la sustentación, bueno, ¿qué complementa lo que leyeron en ese paralelo? Estefan, ¿sí ves el paralelo? Sí, profe. Ese es el paralelo que hace Juan José Hoyos cuando nos cuenta el estilo narrativo, el estilo informativo. ¿Qué se me hizo Nilsson? Ah, bueno, por aquí está. Nilsson, eso es. ¿Sí? Ok, Paralelo. señor. Entonces, esa presentación la abren ahí en el blog o la abren en Dropbox, está en Geniali, que les sirva pues de apoyo también. Para lo que decía Nilsson ahorita, mire, es que yo leí eso y fue de gran utilidad el del tema. Entonces, ahora esa comparativa entre narración e información, que sirva entonces esa presentación y el resumen para que lo incorporen también y le vean más utilidad. Comentarios finales sobre las lecturas y sobre la actividad que acabamos de hacer. ¿No hay más comentarios? ¿No hay más dudas? ¿Se entiende todo? No, señor, todo claro. Yo ahorita hablé como no me gusta hablar a mí. Bueno, entonces quienes no hicieron la actividad tienen 0 en esa nota. Vamos a hacer algo en este momento. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que cumplieron la tarea, o al menos intervinieron acá. Entonces, para esas 8 personas y para el resto del grupo, es decir, las otras 6 personas que están conectadas hoy, más quienes son del curso y van a ver el video, existe la oportunidad de hacer un comentario en el blog. ¿Miraron también en el blog el comentario que hay que hacer o no? Entonces, Yasmín, nuevamente, que comenzó hoy leyendo, me va a leer aquí lo que tengo en pantalla en el blog. ¿Estamos viendo el blog? Sí, señor. Yasmín, ¿nos puedes ayudar así como nos colaboraste ahora con la agenda? Claro que sí, profe. Listo, te dice aplicación activa 4. Está muy pequeño, Espérame ¿no? que un poquito. Bueno, yo voy leyendo. Consulta y lee los documentos disponibles en el recurso Dropbox. Entonces dice Parra Marina, el tema, Hoyos Juan, y esa rayita quiere decir Hoyos otra vez. Miren que ahí, hago un paréntesis, ahí les estoy dando cómo se hace una reseña APA, miren. Cuando yo le decía, venga, ¿cómo se llama la autora? Ah, yo no me acuerdo. Miren, ahí está, Parra, Marina, el tema. En módulo 3, fortalecimiento de la lectoescritura, educación flexible, vicerrectoría de docencia, Universidad de Antioquia, Medellín 2011. Listo. Entonces ya los leímos. Ahora, viene la actividad que voy a proponer. ¿Qué quiere decir? Que las personas que no hicieron el informe de lectura hoy, por cualquier razón, yo pues ahí hoy dije, bueno, voy a asumir que quien no la hizo, entonces no leyó, no necesariamente, pero bueno, por el caso de que no lo presentó. Esas personas tienen una segunda oportunidad para presentar esto, ¿sí? No quiere decir que esto reemplace. Entonces, las 8 personas que participaron, como todo el grupo, van a hacer este comentario, esta actividad. ¿Qué quiere decir? Que con lo que hicieron hoy más el comentario, pues esa nota va a ser una nota o una valoración plena, integral. Quienes no, pues es mejor tener un 2, que es la mitad, un 2,5, bueno, una valoración no tan alta, pues porque no está completa la actividad, a tener un 0. Entonces, viene esta oportunidad, repito, la hacemos todos. Entonces, ahora sí, Yasmín, lee lo que dicen estas letras blancas que se pueden ver como mejor o no. Yasmín, ¿lo puedes leer? Bueno, no sé si yo fui el que me quedé sin señal. Yo creo que se desconectó. Bueno, Carlos, dale entonces, léelo. Haciendo uso. Haciendo uso del espacio disponible en la parte inferior de esa entrada del blog, introduce tu comentario. Comenta los textos y la forma como a partir de ellos vas a implementar mejoras a tus escritos futuros. Incluye tu nombre, código de identificación y grupo. Una vez escribas tu comentario, puedes comentar los aportes de los otros integrantes del grupo. ¿Es claro, Carlos? Sí, señor. Entonces, el resto del grupo. ¿Hay algo para aclarar de esa actividad?
Entonces, a decirlo Profe, por una tercera. Profe, alguien habla en el chat. Sí, Laura y Kenia. Y yo voy, mira, primero Laura y después Kenia, y yo voy mirando el chat. Laura, ¿cuál es tu inquietud? Ah, no, nada, profe, le estaba avisando que en el chat le estaban escribiendo, le estaban Ah, haciendo bueno, preguntas. listo, Kenia. profe, una pregunta. Sí, Donde uno interviene en el comentario de los compañeros, ¿cuántas veces se debe hacer? ¿O es opcional? hágalo 2 veces, ¿cierto? ¿Qué es comentario? Usted pone, o sea, Kenia, referente al comentario de Kenia. Estoy de acuerdo por esto, me parece muy bien, o sea, no decir está muy bonito tu comentario, no, sino sustentar, decir, sí, estoy de acuerdo. Claro, el aspecto que tú mencionas de la aplicación me parece adecuado, particularmente yo lo aplico así, así. Quedemos en que lo hace unas 2 veces, de 2 compañeros. Es decir, hace su comentario, pero léanse entre ustedes, léanse y comentan, por favor. Y Kenia está claro. Sí, señor, gracias. Bueno, Adriana está preguntando que hasta cuándo. Adriana, contemos 3 días a partir de hoy y al final yo siempre acostumbro poner la actividad y la fecha, pero te lo digo de una vez. Hoy es jueves, viernes, sábado, domingo. Hasta el domingo 21 tienen plazo para hacer este comentario. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, no hizo las lecturas. Anímese si las hace y rescata la mitad de la nota de esta actividad. Esta actividad la puse como en dos, haciendo uso pues también de lo del taller. Yo no estoy aquí apostando a que la gente no presente, pero si se pasa como algo como lo que pasó hoy, entre otras cosas ya me había pasado, lamentablemente con ustedes, y es que cuando yo pongo a revisar trabajo independiente, yo les dije, revisen la presentación, la comunicación, es el desarrollo organizacional, y resulta que llegamos y no había como evidencia que hubieran hecho la revisión. Entonces, pues algunos dicen falta de tiempo, entonces el profesor dice, entonces, bueno, entonces, por favor, sáquele tiempo a su estudio, que es una responsabilidad que usted asumió. Es igual de importante a los compromisos laborales y a los compromisos familiares, ¿cierto? Otro profesor dirá, no, pues bueno, listo, yo me reservo el derecho pues, a opinar, pero pues, tiene que sacar tiempo, ¿no? Pero entonces yo aquí, independiente de eso, yo los motivo. Entonces, por eso existe esta segunda oportunidad. Pero entonces estoy diciendo, ya me pasó una vez con la presentación, que no la prepararon. Esa vez no la califiqué, hoy sí califiqué. Pero entonces hoy vamos a mermar el impacto de ese no cumplimiento de esta actividad, dando la oportunidad de que al menos la mitad de esa nota, o, vamos que si parte de 2,5, pues tengas un 2, un 1,5, pues, de acuerdo al comentario que hagas. Así un buen comentario, a ver qué rescatamos de esa nota, que es una casilla, una parte del 30%. ¿Está claro entonces? Y Adriana, te respondí, pero al final vuelvo y digo porque está ahí copiado en la presentación. ¿Está claro para todos? Sí. Sí, Mira señor. otra vez el chat, por aquí está otra vez el chat. 3 días también, listo, gracias, sí, sí, Adriana, y ahorita lo ratificamos en la presentación. ¿Está claro entonces? Claro, todos quienes hicieron los comentarios, claro, eso le suma, más quienes no lo hicieron, hoy no sustentaron, también pues está ahí como para rescatar y tener esa oportunidad. Digo de paso también, el trabajo parcial y el trabajo final se compone también de esas dos partes, de una sustentación, socialización y un texto que presentan, solo que se vale el 20% cada uno. Entonces miren pues la dinámica y la intención que yo tengo para ayudar, para acompañar, pero sobre todo para motivar a que utilicemos estas herramientas y podamos desarrollar esta competencia de la lectoescritura. Muy bien. Entonces me voy a pasar nuevamente a la presentación de clase para el segundo tema, pero antes voy a mostrarles también otro material. Aquí dice una pausa para la reflexión. Carlos, lee por favor esa pausa para la reflexión. Sí, profe, un momento. Muchas gracias, por favor. En la cotidianidad, en la vida familiar, dentro del desempeño laboral o en el ejercicio profesional, vivimos diferentes momentos que implican comunicación. Mira con detenimiento los videoclips, asuntos y cuestiones de la comunicación. Analiza, contextualiza y aplica a una situación real de tu entorno próximo. Esta no es una actividad que vamos a evaluar, pero entonces usted mire un material audiovisual que hay aquí en el blog y empiece a analizar, a aplicar. Esto lo que pretende es que junto con la presentación de la comunicación en el desarrollo organizacional, usted tenga más elementos para ubicar problemáticas de comunicación en la empresa y entonces pueda formular su problema, su tema. Voy a poner uno de esos videos. Mire, usted puede decir aquí donde dice asuntos y cuestiones, si se observa el cursor, ¿cierto?
Mírenlo acá, ¿sí? O acá donde está la palabra asuntos y cuestiones. Voy a darle doble clic. ¿Sí lo vemos en pantalla o no? Sí, señor. Bueno, vamos a ponerla acá. ¿Se escucha? Sí. Muy bien, veamos lo que dura 2 minutos. Los jugadores del Deportivo tan solo tuvieron... Ay, no me cogió la tarde. Óyeme, tesoro, mira, ahorita va a venir una señora por estas cositas, ¿listo? Mira que hay unos individuales, ella me había pedido otro color, pero ese color yo estoy segura que a ella le va a gustar. Ella es blanca, de pelo negro cortito. Tú sí me estás poniendo atención, mi amor. Mira, yo con esta aventura. Bueno, si ella de pronto te va a pagar, dile que no, que tranquila, que después arreglamos, que no se preocupe, ya después hablo con ella, listo. Chao, mi amor. Chao. Esta mañana jugadores y copas llegaron al estadio de Riazor a mostrar la evidencia que la gestión conseguida. No es una copa más, es la copa del centenario del Real Madrid. Buenas, doña. Ah, ya no se encuentra, pero le dejo estas cosas. Pero... No, vea, que los individuales no los había del color que le había dicho, pero que estos me dijo que seguro le iban a gustar. No, dinero, que no. Después arregla con ella, hasta luego. Una señora blanca de pelo negro. Uy. Hola, ¿vos sos Mario? Bueno, pudimos ver todos la escena, ¿cierto? Sí, señor. Carlos. Bueno, Juliet, ¿qué nos has hablado en el día de hoy? Es una situación de comunicación cotidiana. De hecho, eso se llama un videoclip, ¿cierto? Y ese videoclip se llama capacidad de escucha. ¿Qué viste? ¿Qué puedes aplicar a la vida real con lo que en ese material audiovisual de 2 minutos de duración? O sea, profe, es muy importante saber que nosotros no siempre podemos hacer como 2 cosas a la vez. Entonces, si otra persona me está hablando a mí y pues es muy importante, entonces yo debo dejar de hacer las cosas que estoy haciendo y prestarle más atención. Porque si no escuchamos lo que realmente nos están diciendo, o sea, podemos malinterpretarlo y hacer cosas pues que no son. O diferenciar entre escuchar y oír. Digamos que ese señor estaba oyendo el radio, estaba oyendo a la señora, pero nunca la miró, es verdad. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, que estoy seguro que a ustedes les han hablado de eso en el colegio, en el bachillerato les hablaron. Es que ustedes oyen, pero no escuchan. Escuchar es tener los 5 sentidos. Oír es... Uno oye cuando tiene un audífono y está en la clase, entonces uno le dice, ve, mira, me dice, no, profe, yo lo estoy oyendo, por aquí estoy oyendo la música y yo a usted lo oigo. Pero escuchar es con los 5 sentidos, como dice Juliet. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, la invitación es, en el blog nos dice que miremos, que una pausa para la reflexión. De hecho, en este momento hicimos una pausa. Hicimos una pausa activa, nos desconectamos ya de lo que estábamos haciendo y vimos un material que puede ser hasta chistoso, pues el señor como la embarró ahí, entregó lo que no era y no dejó hablar a la otra. El otro tema es, uno a veces debe dejar hablar a los demás. ¿Cierto? Escuchar o verificar, ni se entender. De pronto la señora, además de que el señor no le estaba parando, como decimos aquí en Antioquia, ni 5 de bolas, no le paró ni 5 de bolas, no le puso atención, como dice Juliet, no la miró siquiera. Ella pudo haber hecho lo que yo siempre hago en función del perceptor. Mi amor, me hice entender antes de, para que él le repita, sí, que se lo tengo que entregar a una señora de pelo negro, pero como no verificó, pero bueno, el gran error, la gran situación es que no hubo capacidad de escuchar, no lo escuchó.
¿sí? No lo escuchó. Entonces, mire lo que pasó. Si ponen eso en la empresa, yo simplemente, además de que yo tengo la idea de que son receptores, mis colaboradores, digo y digo y no verifico. Y fuera de eso, ellos no me escuchan, sino que me oyen simplemente. ¿Qué pasará en los procesos, en la producción? ¿Ven? Adriana dice, porque es algo que no, Adriana dice, fue muy gracioso, profe, la importancia de poner atención, porque es algo que nos ocurre muy a menudo. Nos dan una indicación y terminamos haciendo todo lo contrario. Si Adriana, compañeros, lo que estoy diciendo, la señora que no dijo me hice entender y el señor a la capacidad de escuchar. Yo pienso que el señor estaba oyendo. Ahora, ya cuando llega la otra señora, él simplemente no la deja ni hablar. Entonces, sí, ya. Y de afán y todo esto. ¿Y cuántos administradores hay que son así? Bueno, entonces esa pausa activa y esa, por eso llamo una pausa para la reflexión, es que por favor dura media hora, son 10 escenas, las podemos comentar más adelante. Pretendo que sean casos que les sirvan para que ustedes apliquen de ese caso el problema de comunicación relacionado con la administración que van a formular para su trabajo parcial, ¿sí? Y aquí vamos a aplicarlo, ¿no? Repito, junto con esa tan reiterada y cacareada presentación que yo dije, la comunicación es el desarrollo organizacional, ¿cierto? Entonces, miren ustedes cómo esas escenas, esa es una, hay varias, hay otras 10 escenas en ese material, por favor lo abren y miren. ¿Algo más sobre lo que acabamos de ver? Gracias, Adriana, por el aporte. Gracias, Juliet. ¿Alguien más va a hablar? Cuando Juliet iba a hablar, ¿alguien más iba a hablar? ¿No? Bueno. Muy bien, espero que aprovechen ese material y todo el que tiene el curso y que tiene el blog. Me voy a pasar otra vez a la presentación de clase para ir a lo que les anuncié, el segundo punto de la clase del día de hoy. Entonces vamos a hablar de conectores idénticos. Voy a hacer la explicación. ¿Sí? Entonces, me están viendo en pantalla, ¿cierto? Están viendo la presentación en pantalla, ¿cierto? Sí, pero Bueno, como siempre, yo mando el video de la clase, mando la presentación cuando la clase tiene presentación. No creo que todas tienen presentación, pero no es que todas vayan a tener presentación. No sé. Y lo reitero, mire, lo digo, lo escribo, lo explico. Entonces aquí está otra vez la actividad, mire. Nuevos aprendizajes, aportes y paralelos, utilidad profesional y personal. Entonces aquí está otra vez lo que nos leyó Carlos, solo que está copiado, para que usted lo recuerde. Muy bien. Los invito a que hagan esos videos, los miren como una reflexión, como que tengan temas para poder formular. Vamos ahora entonces a lo que nos decía Stephanie, creo que nos decía que además el texto terminaba hablando de relaciones textuales, el texto de Marina Parra. Entonces vamos a hablar de relaciones textuales. Son referencias directas que remiten al lector a lo que se ha nombrado. Las más usadas son los pronombres, la repetición de palabras o expresiones y sinónimos. Pero las que se usan de manera articulada, para eso que también nos decía Stephanie, entonces que explicara qué era lo sintáctico, miren, para hacer esa disposición del texto son los conectores, los deícticos y los comodines. Yasmín, deícticos, ¿cierto? Entonces sonaba como raro, aquí lo vamos a poner. Hoy vamos a hablar de conectores y de deícticos, más adelante de comodines, vamos a dejar talleres sobre conectores y deícticos para que apliquemos. Muy bien, ¿qué es un conector? Los conectores son expresiones de transición que marcan la relación entre las ideas. Quiero aclarar que esto ya lo definió y ya lo trabajó en el documento del tema Marina Parra. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí estoy reiterando, explicando, afianzando más. ¿Qué estoy diciendo también? Que si yo no hago la explicación, pero pongo el taller, perfectamente se puede hacer, porque al haber hecho usted la lectura, tiene esos los elementos para hacer el taller. Pero voy a permitirme explicar y a dar pues más elementos, además de la lectura. Esas expresiones llamadas conectores son como bisagras lingüísticas. A ver, ¿qué es una bisagra? ¿Quién conoce una bisagra? ¿Qué es una bisagra? Lo que no es con lo que une la puerta contra el marco. Sí. Me estaban diciendo ayer en el curso del miércoles, me decían, no, profe, pero no solamente las puertas, hay otras bisagras también. Bueno, pues es la bisagra de una tapa. Bueno, sí. ¿Qué función tiene la bisagra, Carlos?
Unir la puerta contra la pared o el marco. Unir, listo. ¿Qué Y más? ¿Qué más tiene? permite que la puerta, pues es como una especie de articulación, permite que la puerta Abre y se abra y cierra. se cierra. Sí. Listo. Entonces yo, para hacerme entender mejor acá, estoy diciendo que los conectores son expresiones de transición, digo, son como bisagras lingüísticas, es decir, permiten que las frases se unan y que además tengan movilidad, tengan secuencia. Eso es un conector, una bisagra lingüística. ¿Sí me hago entender? Carlos y compañeros, ¿sí? Sí, profe. Entonces, los conectores son también un puente, una conexión, para indicar la relación entre las oraciones e ideas de un párrafo. Eso es un conector. Los conectores son lógicos porque enlazan. Los conectores pueden ser que limitan o contradicen. Los conectores pueden indicar tiempo, lugar. Los conectores pueden señalar una causa, un efecto. Los conectores pueden indicar un ejemplo, ¿sí? Pueden ser resumen, conclusión. Entonces, dice otra vez, de nuevo, también los que enlazan. Los que limitan o contradicen, aunque, pero, a la inversa. Los que indican tiempo, lugar, sobre, a través, después de, antes. Los que señalan causa-efecto, por tanto, por lo tanto, por lo que. Los que indican un ejemplo, resumen o conclusión. Pregunta, ¿dónde esta información que estoy trasladando a una presentación de clase la han visto ustedes, la vieron? Stephanie, ¿dónde la vimos? Ya ustedes lo vieron. En el documento del tema. Exacto. Incluso Marina Para lo pone como un cuadro. ¿Cierto? Eso es. ¿Alguna duda, aclaración que deba hacer sobre qué son los conectores? ¿No? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a realizar. Claro. Bueno, en el Dropbox y en el blog, no me voy a volver al blog, hay un documento que dice más de 1500 conectores. ¿Qué quiere decir? Que además de lo que Marina Parra nos plantea, ¿sí? Además de lo que Marina Parra nos plantea, podemos estar ampliando. O sea, hay 1500 más, ¿cierto? Esos 1500 conectores, él nos va a entregar ahí más conectores, ¿cierto? Pues pueden consultarlo, pueden ampliar el tema, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el taller? Los talleres que vamos a hacer. Entonces, hay un taller, Kenia, cuando usted me dijo, yo leí los talleres. Kenia, ¿pudiste ver este que voy a poner, que tengo en pantalla, cierto? Sí, señor, es una lectura. Es una lectura, solo que tiene unos espacios en blanco. ¿Para qué? Para que usted ponga los conectores. Usted le dice aquí que ponga el más adecuado, que utilice las... Me están viendo en pantalla la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Que aquí abajo hay unos conectores, mire, dice sin embargo, también, tampoco, y, ni, cuando, en definitiva. Entonces ustedes leen la información y ubican acá. Son 13 opciones que tiene ese taller. Entonces, dentro de 8 días van a preparar el taller. Adriana y compañeros, Adriana que está muy pendiente de las fechas, de la realización, no lo van a subir al Dropbox. Lo van a traer para la clase con la intención, ¿sí? Que entonces lo autoevaluemos y son 3 días para que lo subamos autoevaluado, calificado por ustedes mismos. Entonces aquí en cada espacio van a colocar el conector. Repito, yo en la clase voy a explicar cómo expliqué las oraciones. ¿Es claro? El ejercicio. ¿Sí? Profe. Bien. ¿Alguna duda? Bueno, Kenia, explícame este otro que tengo acá. Profe, ¿puede poner la presentación? Sí. En Ay, ese ay, nos... espere que es que se me está mezclando aquí con otra cosa. Ya, ahí la puse grandecita, listo. Bueno, ahí nos pide que formemos palabras con letras faltantes. Bueno, vamos en orden, Kenia. Esa es la parte de atrás, aquí la parte de atrás. La de adelante son otras oraciones para poner 10 conectores. Habla primero de ese. Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás, o sea, el frente y el reverso de la hoja. El otro taller no tiene sino un lado. ¿Sí? El conector es uno. El conector es dos, tiene los dos lados. ¿Listo, Kenia? Perdona que te haya interrumpido. Sí, señor, me permite un momentico, abro el documento acá.
Ah, bueno, no, entonces yo voy hablando, miren, entonces habla tú de las actividades. Este tiene 10 oraciones y este tiene entre paréntesis los 4 conectores posibles. Entonces usted lo reemplaza y lo hace. ¿Qué tengo que decir mientras Kenia abre ya el documento? Por favor, no se limiten a poner A, B, C, D, porque es múltiple escogencia. ¿Cierto? No, desarrollen, transcriban el taller y suban corregido el taller transcrito y con lo que ustedes tenían hecho para la clase, con lo que corrigieron. Ahora sí les salió bien, entonces dicen por qué les salió bien, pero por favor no pongan 1, 2, 3 y un chulito y una X, no dice nada. ¿Sí? La autoevaluación vale porque usted hace apreciaciones. Entonces aquí son 10, mírenlo, acá está en el frente 10. Esto yo en clase lo voy a explicar así, la 1 está la respuesta, la 2. Yo repito, aquí lo que tenemos que hacer es hacer las frases y ponerlas para autoevaluarlas. Kenia, ¿ya viste el documento en la parte de atrás, en el reverso? Sí, señor. Bueno, entonces expliquemos. Adelante, yo quiero que tú lo expliques, por favor, o te solicito. Ya te la agradezco. parte de atrás, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí nos da como una especie de una torta donde tenemos que poner las letras faltantes para descubrir la palabra oculta, por así decirlo. Luego nos habla un anagrama. Bueno, pero espere, ¿qué quiero decir? Que sean palabras del diccionario, no palabras inventadas. Y dice que en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, se vale en cualquiera de los dos sentidos del giro, pero que usted forme, no puede borrar ninguna de las que hay, sino llenar en donde falta. Repito, palabras que existan, porque a veces la gente se inventa unas palabras muy raras. No, son palabras que existan y van a formar. Listo, Kenia, adelante con los anagramas. Bueno, en los anagramas nos dan en desorden algunas letras con las que vamos a formar ciudades, son las ciudades más visitadas a final de año. En vacaciones, y son ciudades. Yo Sí, quiero señor. aclarar ahí que son ciudades en español y en inglés. Pueden ser de Norteamérica, de Centroamérica, de Europa, de Asia, de América, pueden ser de Colombia, nombres de ciudades. ¿Sí? Bueno, adelante, Kenia. Luego nos dan como una especie se llama sopa de letra, creo, que debemos encontrar el mayor número de palabras posibles, son más de 40, en Bien. forma de espiral hacia adentro. Eso se llama enganche y quiero precisar, no es necesariamente una sopa de letras. Porque, ¿qué pasa? Usted puede hacer una espiral, devolverse, o sea, en todos los sentidos. Ahora, le están diciendo que no pueden ser ni monosílabos, ni artículos, ni prefijos, ni verbos conjugados. ¿Cierto? Ahora, la idea es que encuentre más de 40. Yo cuando lo hice por primera vez encontré 20. Pero trabaje. Y hay gente que encuentra 50, 60, pues una cosa. Pues vamos a calificar nosotros mismos si tiene 40, si tiene 20 y le ponemos una valoración. Lógicamente, pues quien tenga más palabras se va a valorar más, va a poner una nota más alta. ¿Verdad? Adelante, Kenia. Y ya por último, nos dan como unas pistas, son 14, y tenemos que descubrir la palabra y anotarla pues en el cuadrito, parecido a creo que se llama crucigrama, no me acuerdo. Sílabas sobrantes. Entonces le dicen, lea la número 3, por ejemplo. Entonces dice semejante. La número 3, de ahí de sílabas sobrantes, que es el ejemplo que te están poniendo. Entonces, ¿qué dice la número 3 en las sílabas sobrantes? ¿No la has ubicado, Kenia? Dice igual, semejante. ¿Sí la ves? Sí, señor. La dicen sílabas sobrantes. Entonces ahí nos dice uniforme. Eso, entonces el ejemplo está en la línea 3, ¿cierto? Dice uniforme. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que coger el diccionario y buscar. Ahora, que siempre debe ser de 8 palabras. ¿Sí? Cada una tiene un significado. Y dice además, realmente son 15, porque dice que con le sobre va a colocar el nombre de la isla, ¿cómo dice ahí? De la isla del Sol en Bolivia. ¿Sí? Kenia, sí lo expliqué bien. Sí se me hizo entender con lo que estás viendo ahí en el archivo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Muchas gracias por el apoyo, Kenia.
¿Claro para todos? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Bueno, Kenia abrió el archivo. Si quieres, Kenia, ya que estás en esa acción, prepara los deícticos para que ahorita yo los pueda hablar y dar explicaciones o expresar las dudas para que nos sirvan para todos. Muy bien, entonces noto aquí que es claro. Voy a rápidamente hacer el tema de deícticos. Yasmín y todos, ella ahorita decía deícticos. Mire que tiene tildeícticos. Deícticos quiere decir expresión que remite al texto. Deícticos viene del deixir, de la palabra raíz. Deixir, ir hacia. Entonces un deíctico lo que hace es que dentro del texto me reafirma, ¿sí?, lo que ya he dicho y lo que se va a decir. Permite medir la identificación de esa relación textual, relación de lo que vengo diciendo en una frase con otra frase, de lo que digo en esa misma frase con la expresión. Y se establecen elementos oracionales entre las partes de un discurso, de un texto. Los deícticos son clases de palabras cuyo referente varía de acuerdo con la situación, el espacio, el tiempo de quien está dando el mensaje, llamado también el sujeto de enunciación. Cuando dicen el sujeto de enunciación, le dicen eso, le están diciendo que es un emisor, ¿sí? Cuando le dicen que el sintagma, entonces le están diciendo que es la palabra. Miren que son técnicas que uno encuentra, pero yo aquí las traduzco pues para que no nos enredemos con eso. Y aquí hay un resumen de lo que dice el documento. Ve abriendo, Kenia, el documento de Dícticos 1 para que podamos. Entonces dice pronombres personales. Está el ejemplo. Les dije a los estudiantes que preparan el parcial. Les dije. ¿Cierto? Pronombres relativos. No vino la estudiante cuyo padre es abogado. Ese cuyo es un deíctico relativo. El pronombre ¿el padre de quién? De ella, pero entonces utilizo el cuyo padre, ella, de esa estudiante. Pronombre posesivo, estos libros son los nuestros. ¿Cuáles? Estos libros. Nos están diciendo ahí también, le dicen, no, mucho cuidado, que cuando dicen los libros, los libros son los nuestros, ya no es deíctico, ¿cierto? Estos, ¿sí? Los libros de literatura, de historia, son de gran aporte para la formación del estudiante. Coma, estos libros son de nuestra propiedad, o estos libros los pueden encontrar en tal parte. Estos es el deíctico, ¿cierto? Pronombres demostrativos. Debes hacer el informe, este debe ser intachable. Miren esta diferencia, incluso ahí también le van a evaluar el este y el este. Con tilde en la primera E, con tilde en la segunda E o sin tilde. Aquí está hablando de este denominativo, que es el pronombre demostrativo, ¿cierto? Este debe ser. Adverbio de lugar y tiempo. Aquí están los amigos de quienes hablé ayer. Están los dos. Aquí y el ayer. ¿Sí? Miren que aquí no es ni siquiera un complemento del predicado, sino que aquí están los amigos de quienes hablé ayer. Pronombres enclíticos y proclíticos. Cuando a la acción se le agrega una partícula para hacer ese curso, esa relación. Entonces, al verbo observar, obsérvalo tú, es un enclítico, ¿cierto? Por favor, Kenia, coge el taller 1, el taller de dícticos 1 y lees esos primeros renglones. Se llama de dícticos. ¿Lo tienes a mano, Kenia? Sí, señor. Léelo, por favor. La parte donde nos explica, o ya el taller como tal. El primer taller. Nos habla de deícsis. Le leo esa parte, los pronombres personales. Entonces, miren, fuera de lo que yo acabo de explicar en esta presentación, el documento del taller, la primera parte, o sea, esta es la explicación en detalle. Tiene hasta grafiquitos, mapitas. Entonces, quiero que hagas una descripción rápida y que lee las dos primeras líneas. Deísis quiere decir que señala hacia, que muestra. Es una expresión que remite al texto o a lo ya dicho o a lo que ya se va a decir. Sí, entonces, eso lo expliqué ahorita. Bueno, ¿sí? Nos habla de unos pronombres personales. Yo, que sería mi o me, tú, ti, te, él, que sería lo, ella, la, le, sería Ceci, usted. Ese es el deíctico, el le, sí, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, mira lo que están diciendo. Si uno dice, los libros son bonitos, ¿cierto? No es un deíctico, porque ahí hace la función de un artículo, ¿cierto? Pero si yo digo, estos libros son los nuestros, ¿los de quién? Nuestros, están en una relación. ¿Sí? Y ahí lo explica, le dice al final, deben diferenciarse con los artículos.
Pero entonces yo insisto en leer muy bien lo que yo acabo de explicar aquí en la clase, está detallado en el documento. Kenia, ¿algo más que quiera resaltar de esa primera parte? Para que no lo leamos todo, sino que simplemente, o con lo que acabo de explicar es suficiente. Con lo que acaba de explicar es suficiente. Y ampliamos. Bueno, ahora viene la parte del taller como tal. Entonces, el taller de deícticos son 2 talleres. Yo quiero aclarar, yo hice 2 talleres de conectores para que fuera menos pesado. Yo hubiera podido hacer un solo taller o un solo aplicativo de 18 puntos, ¿sí? Pero lo hice en 2 partes para que lo podamos hacer de forma, digamos, como que tenga aplicación a cada uno y sea más ameno, no sea tan pesado, ¿ya? Ahora, lo mismo pasa acá. Hay un primer taller que tiene la explicación y tiene los primeros 8 puntos. Entonces, ahí hay un fragmento de la Odisea. Digamos que vamos a ver un texto de tipo narrativo, literario, y entonces le vamos a empezar a preguntar. Lee la primera pregunta, Kenia, por ejemplo. La partícula que Sí, sí. en el renglón 1 se refiere a la guerra de Troya, B, los jefes griegos, C, la ciudad, D, las tierras. Entonces, múltiple escogencia. Repito, no traigan a la clase las letras y las aciertos, no. Expliquen bien no deben no van a copiar el fragmento de la Odisea, no. Pero sí la partícula que en el renglón 1 se refiere antes. A, la guerra, B, los jefes, y la señala y ya en la clase vamos a explicar. Vamos con el segundo taller. El segundo, entonces, tiene un texto de tipo poético, de tipo, que es de Tagore. Es lo mismo. Tiene 12 renglones, 13 renglones, perdón, y hay preguntas. Mírenla acá. Y el reverso tiene otro texto de tipo científico, de tipo lenguaje especializado que habla del cerebro y el encéfalo y tiene 10 preguntas. Entonces, este taller, este primero lo vamos a evaluar con 8 opciones. Usted divide 5 entre 8, yo de todas maneras en la clase doy los valores. Y este segundo lo vamos a responder, repito, una lectura, otra lectura más, y hacemos un fragmento de una lectura y hacemos las opciones. Preguntas como la que leyó Kenia. Kenia y compañeros, ¿es claro? ¿Claro la explicación Sí, y lo que vamos a hacer? Bueno, listo, Kenia, muchas gracias. Adriana, ratifico lo que dije ahora. Actividades. Entonces, a ver si todavía quien leyó al principio ya no está, ¿cierto? Se nos fue. ¿Quién quiere hacer la lectura de estas actividades? ¿Carlos, alguien que lo haya hecho? ¿O Kenia? No sé. ¿Quién quiere leer para todas las actividades? Lo que queda como tarea. Adelante, ¿quién lo quiere hacer? Listo, haga la lectura. ¿Quién abrió el micrófono? Actividades. Actividad activa 4. Aplicación activa 4, sí. Ajá. Subir al blog hasta el 21 de marzo. Claro, para todos los que estamos hablando, ya lo explicamos, el complemento de lo que hicimos hoy. Entonces, por favor, quienes no comentaron hoy, pongan las pilas y suben esto para que salven un poquito esa nota o esa valoración. Quienes hicieron hoy hacen las 2, la que hicieron hoy una y hacen el comentario. Las instrucciones están en esta misma presentación, en el blog también. ¿Sí? Sin embargo, pregunto otra vez, ¿hay duda? ¿Cuál es la aplicación 4? Hable, por favor, quien tenga duda. Bueno. Sí, Pero adelante. el gato no le daña los libros. El gato no me daña los libros. A ver, ¿dónde está el gato? No, es uno de los gatos. Está ahí atrás, él duerme ahí, acompaña y él asiste a clase también. Sí, señor. Okay. Bueno, pregunta sobre la aplicación. Bueno, siga la lectura, por favor. Talleres gramática y ortografía. Conectores y décticos. Décticos. Preparar para presentar y autoevaluar durante la clase del 25 de marzo. Es decir, el otro jueves. Estas son las 2 actividades que nos quedan. Una con plazo hasta el domingo y otra que la preparemos, los 4 talleres que tenemos de 2 temas, conectores y décticos. Kenia, tú leíste los 2 talleres, los 4 talleres, ¿cierto? Es claro, ¿cierto? Para el jueves preparar esos talleres. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Muy bien.
Insisto, hay opción de asesorías los miércoles de 7 a 8. Aquí está la indicación. A través del grupo de WhatsApp ustedes piden el turno, me lo hacen saber. El grupo de WhatsApp del curso, no el mío, sino el del curso, que para eso lo creamos. Hasta el día martes lo hacen para yo poder programar a primera hora del miércoles todo mi día, todo lo que va a hacer. Y a las 7 de la noche yo estaría allí. Seguramente la invitación al Google Meet le llega entre las 6 y las 7 de la noche, no desde temprano. Le llega así. Yo no tengo que escribirle, sí, ya invité, no. Quien pida el turno le va a llegar. Muy bien. Voy a dejar la pantalla con las actividades para que nos queden allí y vamos despidiendo la clase. Comentarios de nuestra clase de hoy. Quiero que hagamos como acostumbramos. A mí me gusta cerrar las clases así. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Hagamos el balance para salir ya, faltando un minuto para las 6 de la tarde. Profe, pues excelente clase, muy productiva. Se aclararon muchas dudas que muchos estudiantes teníamos de los textos y aparte pues siempre fue bueno que preguntara si los habíamos leído antes o después del ensayo, porque como tal ahí era donde teníamos que demostrar que sí los leímos. Y pues Sí. obviamente también en la clase. Ujú. Entonces sí Uno, fue pues muy productivo el día de hoy. Uno es buscarle la utilidad, claro, se los dije, vean, antes de. Dos, claro, era una tarea, era comprobarlo, ¿sí? Ahora recuerden, ya tuvimos una experiencia, digo, no leyeron la presentación, ¿cómo que no? Venga pues, ya hoy sí, pues debíamos de evaluarlo. Sin embargo, tenemos pues una oportunidad de no pasar en blanco con eso y que a la vez es mi forma de motivarlos a ustenes. Decirles, venga, no leyeron hoy, lean pues y hagan otro comentario quienes no lo hicieron. Muy bien, ¿qué te llevas de la clase, Laura? Ya dijiste eso, ya tal, bueno. Gracias. ¿Quién más quiere? Stephanie, Nilsson, Kenia. Kenia, me han gustado tus aportes de hoy y la forma como explicaste tu lectura. ¿Qué te llevas de la clase de hoy? ¿Cómo llegaste a las 4 de la tarde y cómo te vas ya después de 2 horas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Kenia. Profe, pues en el tema de dos formas de narrar, cuando leí entendí pero muy poco y ya con las diapositivas que usted presentó fue mucho más clara la explicación. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el profesor pone documentos no para salir del paso de que entonces lean pues y les evalúo, no. Que yo los explico, pero además motivo y que además traemos a la clase. La propuesta es, venga, entre todos expliquémonos. A mí no fue del todo, no fue del todo el objetivo porque no participaron todos, pero así yo tengo la presentación. Y Kenia, la presentación queda ahí en el blog para que la vuelva y la mire, ¿sí? Cuando esté leyendo, si ya leyó. Bueno, Kenia, eso es amplio. ¿Qué más te llevas de la clase? ¿Aprendizajes? ¿Te gustó la clase? Sí, profe, estuvo chévere. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Un caballero. Hablaron ya dos damas, un caballero. Nilsson. Pues como lo decía la primera compañera, una clase muy productiva porque le da a entender muchas cosas a uno que no tenía presente. Y pues, aunque las tenía algunas presente, como que se amplió el tema, le dio cabida a más información que llena de conocimiento y saberes que debemos tener en cuenta de aquí adelante. Nilsson, saberes, tenerlos en cuenta. Entonces, estamos avanzando en la forma de escribir. Comenzamos haciendo la presentación, después un comentario, después las imágenes, autoevaluamos, después la segunda versión. Y entonces acuérdense que su trabajo parcial va a ser formular y escribir. Y vamos a seguir escribiendo. Entonces, lo importante es que todo lo que vamos haciendo lo vamos incorporando al equipaje profesional y personal para que eso sea de utilidad para nuestro desempeño. Bueno, ¿quién me hizo el comentario del gato? Tengo curiosidad que no lo está viendo en el momento. Nilsson. Sí, señor. Muy observador usted. Ese gato incluso a veces se para aquí al lado y sale en cámara al lado mío a dar la clase, entonces yo pues ya me acostumbré. Ese es Sí. uno de los gatos de acá, son 3 gatos y 4 perros. Pero Y ya está todos, y armado aquí de en la animales. parte de abajo hay 2 perros, por allá hay otros, o sea, todos ya se acostumbraron a esta situación de la clase y son mi manada. Yo soy el Sí, líder de esa manada. yo lo digo porque acá también hay dos gatos, hay un gato y Sí, una señor. gata y pues andan por todo lado. Y los animalitos es como uno los eduque, ¿cierto? La primera Sí. vez que trató de dañar un libro, lo regañé, lo eduqué. En fin, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Y profe, a muchas usted, profe, gracias, tan feliz noche. observador. Una feliz noche, feliz fin de semana.
Muchas gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes, de estar acá. Les deseo lo mejor. Saben que no me voy corriendo después de que termino la grabación, ya no voy a dejar de hacer, sino que quien quiera